Mm, Hola, buenas tardes a todos. Feliz año, lo primero. Y gracias por su asistencia, habitual fidelidad y confiamos en ello y ya vemos que no nos han defraudado. Lo primero quiero decir que tenemos a la coordinadora habitual pues con gripe en casa, con lo cual no ha podido hacer lo que hace habitualmente, que es presentar al conferenciante, la conferenciante en este caso, pero bueno, no es nada grave, es la típica gripe de pues una semana o 7 días y como todos la hemos pasado alguna vez, pues ya sabemos lo que es. Continuamos este año con el ciclo que empezó en octubre, como recuerdan. Primero agradecer a todos los organizadores, Colegio de Farmacéuticos, a la Real Sociedad de Química, a la Cátedra de Industrias Químicas del Ebro, a la Facultad de Ciencias, al Colegio de Químicos y, por supuesto, hasta a nuestro anfitrión, el Corte Inglés, pues por continuar brindándonos ya esta 24ª edición del ciclo Encuentros y esperemos que, si ustedes se siguen teniendo interés, podamos hacer muchas más. Hoy vamos a hablar de un tema pues, un poco más industrial, pero al final de la conferencia verán que es de plena utilidad. Yo más que de actualidad, que también lo es, y lo van a ver sobre todo al final, de plena utilidad para lo que es el mundo al que nos tenemos que enfrentar. Voy a pasar a presentarles a nuestra conferenciante antes de decir algunas palabras breves, porque a quien hemos venido a escuchar es a, a ella. Nuestra conferenciante es Raquel Galisteo Gil. Es licenciada en Química por la Universidad de Zaragoza. Aparte de cuenta, realizado un máster en formación de profesorado y un máster en gestión de calidad y medio ambiente. Ya ven que esta es una constante de encuentros. La gente que suele venir a hablarnos es gente con bastante nivel formativo. En esta línea seguimos. No se trata de esto de ser una conversación, nunca hemos querido que sea una conversación de cuñados, sino de gente que realmente sabe, trabaja y conoce los temas. Lleva más de 15 años desarrollando su carrera en el ámbito de la industria y el sector químico en diversos aspectos, pues desde el laboratorio, de industrias puramente químicas, industrias cosméticas, industrias farmacéuticas y donde ha desempeñado responsabilidades pues desde el control de calidad, aprovechando sus conocimientos adquiridos durante el máster o que aprovechó después, desarrollo de productos y gestión de procesos. Una persona inquieta profesionalmente y muy volcada hacia el trato con las personas. Verán, es una persona muy cercana. Entonces decidió, en un momento dado, tomó la decisión de dedicarse al mundo comercial. Mundo comercial para gente con formación científica, aunque no les parezca, es un mundo aparentemente ajeno, porque no recibimos, los que nos formamos en los ámbitos científicos, no recibimos una formación específicamente orientada hacia el mundo comercial. Es una cuestión que muchas veces se aprende sobre la marcha. Y el que tiene vocación y sigue, pues ve que es un mundo muy bonito, un mundo con el que te relacionas con mucha gente de muchos sectores, en el que se puede aprender y aportar mucho. Actualmente estuvo trabajando en distintos sectores, como ya he dicho, y entonces estableció muy buena relación con clientes, lo que le permitió pues, dar un salto, yo creo que importante en su carrera y esperemos que le sea muy productivo profesionalmente a la compañía Messer Ibérica de Gases. Actualmente es Merchant Market, Merchant Market Developer, es decir, eh, desarrolla mercados comerciales. En este puesto, pues lleva gestión de cuentas para la utilización de gases en el mundo, sobre todo el mundo industrial, que es lo que ya está más especializada, pero conoce bastante perfectamente las otras aplicaciones de las actividades de su empresa, que van a ver que son actividades que nos afectan a todos en nuestra vida diaria. Van a ver, nos va a contar una visión muy cercana y muy clara de
qué son de aprovechando su experiencia, qué son los gases y para qué sirven. Y ahora entro una brevísima introducción que espero que no le pise absolutamente nada de la conferencia. ¿Por qué el título? ¿Por qué esto? ¿Qué es eso de que los gases que nos dan vida? Pues voy a intentar explicarlo un poquito antes que Raquel nos lo cuente muchísimo mejor. A ver, todos sabemos que vivimos rodeados de aire y que sin él la vida sería imposible. Esto lo tenemos claro y es algo, respirar es intuitivo para todos. Y todos sabemos que lo que respiramos es el oxígeno que tiene el aire. Lo que ya no es tan conocido es que el oxígeno es menos de la cuarta parte de este aire que nos rodea, que no lo vemos, pero sí lo sentimos, sobre todo en una ciudad como Zaragoza cuando sopla el cierzo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve ese casi 79%? ¿No sirve para nada? Bueno, una primera respuesta sería es que cualquier ser vivo, si lo metiéramos en un ambiente solo de oxígeno o mucho más rico de oxígeno, bueno, cualquier ser vivo, no cualquier cosa, o moriría, o ardería, o se degradaría a una velocidad tremenda. O sea, no viviríamos 80 años, viviríamos 8 minutos. Entonces no podría ser la vida. Es decir, ¿esa parte del aire que no usamos es solo un diluyente? No, absolutamente no. Lo empleamos y mucho. Eh, lo primero que podemos decir es que el gran componente, el gran hermano, nunca mejor dicho, porque es 3 veces más que el oxígeno, es el nitrógeno. ¿Y para qué sirve? Pues, entre otras muchas cosas que nos contará Raquel, para darnos de comer. Para darnos de comer. Es la fuente principal, la materia prima básica, primaria, con la que hacemos los fertilizantes. Y los fertilizantes son alimentos. No podríamos vivir casi 8.000 millones de personas en este planeta si no tuviéramos fertilizantes. Y eso lo estamos sacando del aire. Pero hay muchos más. Ya en cantidades pequeñas, pero como los empleamos en formas más controladas, más específicas para con más, pues afortunadamente no necesitamos tanto. Pues, en los hospitales, todo el mundo que ha tenido experiencia hospitalaria ha visto botellas salvando vidas. La gente que tiene una experiencia industrial ha visto botellas en todas las fábricas y depósitos y gases, pues de todo eso nos va a hablar Raquel. Ya ven que el aire este que no vemos, que sí sentimos, que nos permite tener, que no nos abrasemos durante el día, ni nos congelemos por la noche, que es lo que pasa en los planetas sin atmósfera, que se reparta la energía por toda la Tierra, que el Sol no nos achicharre con su radiación, pues sirve para muchísimas cosas. Y esto es de lo que nos va a hablar Raquel. Y ya me callo y le cedo la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Daros las gracias por haber sacado un ratito de vuestro tiempo para conocer un poquito mejor el mundo de los gases. Como bien dice Juanjo, el aire o los gases en este caso, aunque son invisibles, están en nuestra vida cotidiana en un montón de aspectos que conoceremos ahora, aunque si bien es cierto, no voy a hablar de todas las aplicaciones de los gases, porque si tuviera que hablar de todas las aplicaciones de los gases, tendríamos aquí para día y medio por lo menos. Entonces, vamos a empezar la charla. Como bien ha dicho también Juanjo, se trata sobre los gases que nos dan vida. Para empezar a hablar de los gases, tengo que hablar de la empresa en la que estoy actualmente, ya que el comienzo de mi trabajo en esta empresa es la que me proporciona el conocimiento de todas las aplicaciones de los gases. Entonces, hablaré un poquito acerca de la compañía y lo que hacemos aquí en la península ibérica. Luego os comentaré un poquito acerca de la producción de los gases
cómo se producen los gases que conocemos. Pasaremos a hablar un poco de los productos y sus aplicaciones y finalmente hablaremos de un tema o de dos temas que actualmente son bastante punteros y están en boca de todos, que uno es el hidrógeno y el otro son los procesos de descarbonización. Entonces, para empezar, os quiero presentar a la compañía. La compañía Messer es una multinacional alemana. Tiene la sede en Alemania, lógicamente, en Krefeld. Lleva operando más de 125 años, con lo cual es una compañía relativamente joven. Actualmente a nivel mundial somos unos 12.000 empleados. Los productos que comercializa Messer y que fabrica van desde los gases industriales hasta los medicinales, alimentarios y especiales. Los clientes, pues múltiples sectores. Pueden ser desde un taller de soldadura hasta un hospital. Porque básicamente los gases, como veréis, están en todas partes. Aquí está la presencia de Messer a nivel mundial. La mayor presencia la tenemos en América, Europa y Asia. Esta es la planta de Messer Ibérica. Actualmente opera desde 1970 y está situada en el complejo petroquímico de Tarragona, que es el mayor del sur de Europa y que representa el 25% de la producción química española y es el 50% de la catalana. Tenemos varias plantas de fraccionamiento. Plantas de fraccionamiento significa que cogemos el aire y lo separamos en sus componentes. Y a su vez tenemos plantas de embotellamiento, porque el gas se puede distribuir de varias maneras y una de ellas es en botellas. Pero ese gas que tú separas, luego lo tienes que embotellar. Y lo mismo, igual que a nivel mundial, pues ofrecemos una gama de gases industriales, alimentarios, medicinales y especiales. Esta es nuestra actividad en la península ibérica. Messer distribuye sus gases de forma directa y a través de distribuidores. Las banderitas azules corresponden a todos los distribuidores que tenemos dentro de la península ibérica, porque Messer Ibérica abarca España y Portugal. Las plantas centrales, como veis, están en Tarragona y las plantas de embotellamiento tenemos tres. Una está en Navarra, otra está en Tarragona y otra está en Alicante. Estas son nuestras plantas de fraccionamiento. Tenemos tres. En Vilaseca, que está al sur del complejo petroquímico, tenemos dos, la ASU Messer 5 y la ASU Backup. La ASU Backup fue la primera planta que se instaló en Messer, que actualmente actúa solamente como backup. Backup significa que si la planta Messer 5 se paraliza, la ASU Backup se activa. Y luego tenemos la planta que está al norte, que es la del Morel. Ambas plantas de fraccionamiento están conectadas a través de una red de gasoducto. Es decir, el complejo petroquímico de Tarragona, tenemos una planta aquí, otra planta aquí y alrededor, entre ellas, hay dos tuberías conectadas, una de nitrógeno y otra de oxígeno. Y a través de esas tuberías abastecemos a todas las empresas del complejo petroquímico. Repsol, Ercros, Dan. Y bueno, con deciros que todas nuestras plantas están autorizadas por la Agencia del Medicamento para la fabricación de gases medicinales. En cuanto a las plantas de envasado de gases, es decir, estos gases que ya hemos separado y que tenemos que embotellar, tenemos tres, como os he dicho, una obviamente está en Tarragona, otra está en Alicante y nuestro bebé que ha sido inaugurado hace un par de años es la planta de envasado de Estella en Navarra y bueno, aquí también lo mismo, llenamos todo tipo de gases industriales, alimentarios y medicinales. La producción de los gases. Em,
Los gases se pueden obtener de muchas maneras. Dentro de Meser Ibérica, lo único que hacemos es coger el aire y separarlo. Es decir, dentro de Meser Ibérica solamente producimos los gases que provienen del aire. No significa que no comercialicemos los demás. Los demás los fabrican en otras plantas de Meser en Europa. Entonces, dentro de Meser Ibérica, en la planta de fraccionamiento, lo que vamos a separar es el argón, el oxígeno y el nitrógeno, que son los tres componentes mayoritarios del aire. ¿Para qué? Para venderlos y distribuirlos a los diferentes clientes. Que pueden ser desde sectores como la construcción, automoción, medio ambiente, industria y manufactura, petroquímica, electrónica, metalurgia, bueno, soldadura y corte, alimentaria y bebidas, sector sanitario y farmacéutico. Es que como veis los sectores son muy variados y muy amplios. Aquí os voy a poner un vídeo para que veáis cómo funciona una planta. Gases for Life. Eso es lo que hago, sacar la esencia más pura del aire que respiramos. Pero no estoy sola en esto. Llegó el momento de abriros mis puertas para que conozcáis a todos los que me acompañan en este camino. Mi materia prima es el aire ambiente, así que lo primero que hago es captarlo y comprimirlo. El compresor se encarga de ello en la sala de máquinas. El siguiente paso lo da el sistema de refrigeración. Para poder fraccionar el aire, debe estar a temperaturas muy bajas. Así que lo enfriamos previamente con agua reciclada de nuestro entorno. Y de ahí pasa a los tamices moleculares, donde eliminamos las impurezas. Para terminar con los preparativos, el aire se enfría a menos 175 grados, mediante intercambios de presión y de calor, de los que se encargan el intercambiador de calor y la turbina de expansión. Dejamos el aire listo para el proceso de separación. Ahora sí, es el momento de obtener el oxígeno, el nitrógeno y el argón. De eso me encargo yo, Ona 5. Soy la más joven de las plantas de Meser. Solo tengo unos meses de vida. Me puse en marcha en junio de este año y puedo llegar a producir 2.600 toneladas diarias de oxígeno, nitrógeno y argón. Mi compañera, CMG2, está con nosotros desde 1978, pero en 2021 la renovamos, así que está mejor que nunca. Ella puede producir 900 toneladas diarias de oxígeno y nitrógeno, aunque solo entra en acción para continuar con el suministro si surge algún imprevisto. Somos como hermanas y por eso nos llevamos tan bien. Compartimos tanto sistema de refrigeración como frontend. Además, los compresores pueden procesar gases de cualquiera de las dos. Para obtener el oxígeno, el nitrógeno y el argón, jugamos con los distintos puntos de ebullición de cada elemento. Eso nos permite separarlos a distintas alturas de la torre, a la que llamamos cold box. Finalmente, comprimimos y enviamos los productos a la red de gaseoductos para que lleguen directamente a nuestros clientes o los almacenamos en forma líquida dentro de nuestros tanques para distribuirlos posteriormente. Todo esto lo coordina la sala de control, que es como nuestro cerebro, y la subestación eléctrica nos proporciona toda la energía que necesitamos. Así que ya lo veis, trabajamos en equipo para producir los gases que darán vida a miles de productos alrededor del mundo. Junto con el resto de nuestras plantas, somos el mayor productor de gases destilados de Cataluña. Juntos producimos más de 4.500 toneladas diarias de oxígeno, nitrógeno y argón. Juntos somos una pieza esencial en el futuro del Camp de Tarragona. Bueno, para que se entienda más o menos, es la mezcla de aire que lleva nitrógeno, oxígeno y argón, entra por unos tubos que aspiran el aire, ese aire se filtra para quitar las impurezas, se comprime y se enfría para que quede líquido y entra a la torre alta en forma líquida. ¿Qué pasa en la torre alta? Que aplicamos calor. Entonces, los gases se van separando según su punto de ebullición. El nitrógeno, como hierve antes, sale el primero por la parte de arriba. El argón, que tiene un punto de ebullición intermedio, sale por la mitad y el oxígeno, que es el menos volátil, se queda en la parte de abajo. Y así más o menos es como se separan los gases, los que vienen del aire. Espera.
Como hemos dicho, las gamas industrial, especial. Especial hace referencia a los gases que se utilizan en los laboratorios para los equipos que hay allí, pues ya bien sea cromatografía de gases, ICPs, alimentarios y medicinales. ¿De dónde provienen los gases para la vida? Los que provienen del aire ya hemos visto cómo se obtienen, por una torre de fraccionamiento. Luego tenemos otros como son el hidrógeno y el acetileno, que se obtienen por reacción, por producción química. El hidrógeno, de hecho, hay varias formas que tiene de obtenerse y según la forma en la que se obtiene, se le asigna un color. No significa que el hidrógeno tenga un color, sino que según la fuente de la que venga, podemos obtener hidrógeno verde, hidrógeno azul, que luego veremos. El acetileno pues, se obtiene por una reacción con carburo de calcio. El helio es un gas muy interesante porque no se coge del aire. El helio lo obtenemos porque en tierras subterráneas hay material radiactivo, por ejemplo, uranio o torio. Y durante muchos millones de años sufren reacciones de descomposición y esas reacciones de descomposición liberan helio. El helio, como bien sabéis, es un gas que es mucho más ligero que el aire. De hecho, cuando sopláis, o sea, o hincháis un globo con helio, el globo tira para arriba. Pues lo mismo pasa. Entonces, esas reacciones de los productos radiactivos que van liberando helio, ese helio tiende a tirar para arriba. Pero ¿qué pasa? Que muchas zonas subterráneas tienen zonas rocosas porosas y el helio se mete en esos poros y esos poros son impermeables a la salida de gas. Entonces forman unas bolsas de helio en esos poros y el helio se extrae de ahí. Y el dióxido de carbono tampoco se obtiene del aire. El dióxido de carbono, además, el contenido de dióxido de carbono en el aire es muy, muy pequeño. El dióxido de carbono se obtiene de los gases residuales de la industria. Los gases que la industria tira, pues eso es captado y de ahí se obtiene. Una vez que se capta ese CO2 se purifica, se almacena y se distribuye. Volvemos a las aplicaciones. Es un poco lo mismo que he comentado antes, pues vamos desde la construcción, alimentación, automóvil, en el vino, en el medio ambiente, en el vidrio, en el papel, por ejemplo, el ozono también se utiliza para blanquear el papel, la medicina, el oxígeno para tratamientos respiratorios, en metalurgia, laboratorio para los equipos, en química y farmacia para procesos de inertización. Ahora vamos a conocer algunas de las aplicaciones. Ya he dicho que no vamos a comentar todas porque es que son infinitas, pero vamos a comentar algunas. Eh, Estas son las zonas de investigación que tenemos dentro de MESER. En España no tenemos ningún centro de investigación como tal, pero dentro de MESER a nivel mundial hay zonas designadas para investigar las diferentes aplicaciones de los gases. El mayor centro de investigación se encuentra en la central, que es Krefeld, de Alemania. Bueno, para seguir con un poco las aplicaciones de los gases, es creo que necesario conocer alguna de sus características. El nitrógeno, una de sus características es un gas asfixiante. Ya sé que la charla de hoy es los gases que nos dan vida, pero igual que nos la dan, nos la quitan. Por eso que hay que tratarlos con mucha prudencia y con mucha precaución, evidentemente. El nitrógeno es asfixiante, al igual que lo es el dióxido de carbono y el argón. Y esto es porque desplaza el oxígeno del aire. Si estás en una habitación y entra nitrógeno y va desplazando todo el aire, al final, ¿qué produce la asfixia? Porque nosotros sin oxígeno no podemos vivir. Es un gas inerte, la concentración dentro del aire es del 78%. Y bueno, hierve a -196. El oxígeno es un gas comburente. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier chispa produce explosión, con lo cual es un gas que es peligroso. Es un gas activo y que solamente está en el aire en un 21% y hierve a -183. El dióxido de carbono también es un gas asfixiante
También es un gas activo y su concentración, como os he dicho antes, es muy, muy baja. Dentro del aire es el 0,04, por eso no lo sacamos del aire. Lo utilizamos de gases residuales de la industria, lo sacamos de ahí. A menos 78,5 grados forma el hielo seco. ¿Y qué es el hielo seco? Pues el hielo seco es como el hielo, lo que pasa que cuando se evapora no deja residuo porque pasa directamente de hielo a gas. Entonces no deja ningún tipo de residuo. No es como el hielo del agua que conocemos, que es un cubito de agua que se derrite, que pasa a líquido y luego el líquido, si eso se evapora. El hielo seco pasa directamente de sólido a gas. Y finalmente el argón, que también es un gas asfixiante y es inerte. La concentración es un poquito más mayor que el dióxido de carbono, que es en torno al 1%. Es el gas que menos hay en el aire y que por tanto también es el más caro, porque es al final el que cuesta más producir. Esta sería la primera de las aplicaciones. La primera de las aplicaciones es la inertización. ¿Qué es la inertización? Pues es desplazar el aire que contiene oxígeno y otros gases activos y sustituirlo por nitrógeno, que es un gas inerte. ¿Qué conseguimos con esto? Pues evitamos la combustión ante, por ejemplo, reacciones que presenten sustancias inflamables o que tengas material a granel en polvo o, o incluso procesos biológicos o evitar incluso la oxidación, porque si tú desplazas el aire y desplazas el oxígeno, por nitrógeno no hay oxígeno, con lo cual no hay posibilidad de oxidación. Esto se utiliza muchísimo en la industria farmacéutica y en muchos procesos industriales. Otra aplicación muy importante es el control de temperatura con nitrógeno. El nitrógeno, al tener una temperatura, el nitrógeno líquido, al tener una temperatura tan baja, de -196, permite pues, realizar procesos con temperaturas bajísimas. En los reactores van envueltos con una camisa de nitrógeno líquido, lo que permite es el control de la temperatura. El nitrógeno líquido que luego se evapora y que forma gas, se puede reutilizar, por ejemplo, para procesos de inertización que antes hemos comentado. Otra aplicación muy importante, en este caso es con oxígeno, es la mejora en el proceso Claus. Y decir, bueno, ¿y qué es el proceso Claus? Bueno, pues el proceso Claus es un método que utilizan la industria, sobre todo petroquímica, porque la industria petroquímica, uno de los gases que libera es el sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno es un gas ácido que no se puede verter. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que tratarlo. ¿Cómo se trata? Se trata con oxígeno. El, el sulfuro de hidrógeno con oxígeno, al final lo que va a producir es azufre elemental. Este azufre elemental se puede guardar y utilizar como materia prima para otros procesos. ¿Por qué es interesante enriquecerlo con oxígeno? Porque si tú tienes sulfuro de hidrógeno y lo tratas con aire, con el oxígeno que tiene el aire, como hemos visto, el aire tiene, aparte de oxígeno, tiene nitrógeno, tiene mucho nitrógeno. Pero si enriquecemos ese aire con oxígeno, la posibilidad de que el sulfuro de hidrógeno reaccione con una molécula de oxígeno es mucho mayor, porque el contenido en oxígeno es mucho mayor también. Entonces, esto produce una efectividad del 60% con respecto a hacerlo con aire únicamente. Esta aplicación también es súper importante porque hay procesos en los que se liberan gases y vapores, pues por ejemplo como los CFCs. ¿Cómo recuperamos eso? Pues en ese criocondensador. Con el nitrógeno líquido, cuando esos gases entran en contacto con el nitrógeno líquido que está a tan baja temperatura, lo que hacen es condensar. Entonces, como condensan, lo recogemos. Y ese condensado ya no sale a la atmósfera. Esta aplicación también es súper interesante. Esta aplicación es la molienda criogénica. ¿Para qué se utiliza la molienda criogénica? Sobre todo para el reciclaje de elastómeros y termoplásticos.
¿Qué es esto? Por ejemplo, eh, imaginaros un neumático. ¿Cómo molemos un neumático? Ese material tan blando es muy complicado de moler. ¿Qué se hace? Se congela. Si tú congelas el neumático, lo haces más duro, pero también lo haces más frágil. Entonces, cuando tú lo metes en el molino, ese material se muele muchísimo mejor y además el material molido, la partícula es mucho más uniforme. Otra aplicación, en este caso, es del dióxido de carbono, del CO2, para el tratamiento de las aguas residuales. El tratamiento de las aguas residuales, normalmente esas aguas, cuando llegan, son aguas alcalinas. ¿Qué significa que sean unas aguas alcalinas? Pues que tienen un pH muy alto y muy básico. ¿Qué hay que hacer? Acidificarlo. ¿Por qué? Porque la normativa europea no permite verter agua con un pH superior a 9,5 ni inferior a 6,5. Entonces se utiliza CO2, que en contacto con el agua forma el ácido carbónico, y se evita, por ejemplo, el uso que se utilizaba antes, el ácido clorhídrico o el ácido sulfúrico, que son ácidos muy corrosivos. El CO2 no es corrosivo. Y además, ¿qué conseguimos con esto? Que el CO2, al reaccionar con el agua, no salga a la atmósfera, con lo cual queda retenido. Otra aplicación, también en la depuración de aguas. En este caso es la depuración biológica. En esta cubeta que veis ahí es otro proceso en el proceso de depuración de aguas donde llegan los lodos con materia orgánica. Esa materia orgánica, evidentemente, hay que degradarla. ¿Qué hacemos para degradar esa materia orgánica? Pues añadimos microorganismos. Son unos microorganismos que están ahí que lo que hacen es degradar la materia orgánica, pero ¿de qué se alimentan esos microorganismos? Se alimentan de oxígeno. Si nosotros metemos oxígeno, los microorganismos ¿qué hacen? Comer. Están fuertes, bien alimentados y ¿qué hacen? Pues degradar mejor la materia orgánica, con lo cual el proceso es mucho más efectivo. En este caso, Messer proporciona dos tipos de inyección. Veis aquí que hay un inyector, es un inyector tipo Venturi y otro por malla de aireación. Se puede hacer por las dos formas. Otra aplicación es en el proceso de combustión metalúrgico con oxígeno. La combustión metalúrgica es el proceso donde se quema un combustible. Se quema un combustible con oxígeno. ¿Qué se necesita? Combustible, oxígeno y calor. ¿Qué es lo que permite alcanzar altas temperaturas, fundir los metales y quitar impurezas? Normalmente se utiliza en acerías, en reciclaje de metales o en la industria del vidrio y la cerámica. ¿Qué beneficios nos proporciona? Pues que al meter oxígeno, las temperaturas que se alcanzan son mucho más altas. Al ser mucho más altas, los procesos son más rápidos porque, por ejemplo, el metal funde antes. ¿Qué conseguimos? Menos contaminación, porque al meter más oxígeno necesitamos menos aire. Al necesitar menos aire, metemos menos nitrógeno. Al meter menos nitrógeno se forman menos óxidos de nitrógeno, que son gases que no son deseables. Y un ahorro de energía porque necesitamos menos combustible. Ahora vamos a las aplicaciones de la industria alimentaria. Estas quizá sean más conocidas por todos, bueno, porque al final estas sí que son de uso diario. Una de ellas es la congelación criogénica. La congelación criogénica consiste en congelar el alimento. Se congela aplicando directamente el gas. Podemos usar nitrógeno o dióxido de carbono. Cualquiera de los dos gases es apto para congelar. Y es muy importante que en estos procesos eh, todos los alimentos contienen agua. Y ese agua que contiene los alimentos tiene que congelarse muy rápidamente. ¿Por qué? Porque aseguramos
que la forma de los cristales que se forman una vez congelados son lo más parecidos al producto fresco. Porque esto de aquí es el producto fresco y este de aquí es el producto con criocongelación, es decir, aplicando nitrógeno líquido directamente. Como veis, los cristales que forman el producto son muy similares. Si lo comparamos, por ejemplo, con una congelación no criogénica. Una congelación no criogénica es una congelación mecánica, por ejemplo, la del frigorífico. Otra aplicación alimentaria que es muy interesante es el envasado en atmósfera modificada. Todos, estoy segura de que hemos comprado productos que están envasados. Pues este aire que contiene el envase, ¿no? Son mezclas de gases. ¿Por qué? Primero, para mantener la calidad organoléptica de los alimentos, para impedir oxidaciones y evitar los malos olores. Segundo, para mantener la calidad microbiológica, es decir, reducir el crecimiento de bacterias. Y para mantener una calidad nutricional. Los tres gases que se utilizan para envasar son dióxido de carbono, oxígeno y nitrógeno. Normalmente son mezclas de dos o de tres. Cada uno aplica unas propiedades diferentes al envasado. Por ejemplo, el dióxido de carbono tiene un efecto bacteriostático. ¿Qué significa esto? Que impide el crecimiento de bacterias. El oxígeno, aunque provoca la oxidación, eh, se encarga de mantener vivo el rojo de la carne, porque con el paso del tiempo la carne va perdiendo color. Y a que vosotros si vais al supermercado y veis una carne que está como gris, decís, uff, esta no está buena, que a lo mejor está buena, pero no tiene a lo mejor, ese envase igual está un poco perforado y se le ha escapado el oxígeno, que también puede ser, o ha entrado aire. Por eso también es muy importante que cuando compréis producto envasado, comprobéis que el envasado es correcto, que no está chafado, que está bien gordito. Que está bien gordito es que está bien. Y el nitrógeno, que es un gas inerte, eh, también frena el crecimiento de bacterias y además evita la oxidación. Evita la oxidación porque si hay nitrógeno no hay oxígeno y si no hay oxígeno no hay oxidación. Por ejemplo, los paquetes de patatas están envasados con nitrógeno. Ese aire que tienen las patatas es el nitrógeno, porque si estuvieran en contacto con el oxígeno, lo que haría serían enranciarlas, porque provoca la oxidación de grasas y aceites. Entonces, ¿qué influencia tienen los gases en los alimentos? Químicas, que básicamente es la oxidación, ya bien sea por pérdida de vitaminas, pérdida de ácidos grasos esenciales, pérdida de aroma, sabor indeseable, decoloración. Las microbiológicas, porque evitan el crecimiento de bacterias, de moho y de levaduras. Las físicas, porque protegen de la luz, de la temperatura, de la humedad, de la deformación. Enzimáticas, por autofermentación o fermentación de microflora, higiénicas, la calidad de la materia prima, la manipulación de los productos, el proceso de envasado. Aquí tenemos una gráfica en la que se compara la calidad del producto respecto al tiempo. Como vemos, el congelado, la calidad no varía con respecto al tiempo. Si ese producto lo hacemos en conserva, disminuye ligeramente la calidad, pero en el tiempo se conserva también bien. A temperatura ambiente, pues vemos que la calidad al principio es muy buena, pero el tiempo al que el alimento permanece en óptimas condiciones es muy corto, ligeramente superior cuando está refrigerado, pero si además de enfriado está envasado con atmósfera modificada, ¿veis? Se alarga un poquito más. Otra de las aplicaciones de los gases son como gases de protección en procesos de soldadura. La soldadura es un mundo. En este caso, gases de protección creo que solo se utilizan en soldeo por arco. Hay dos tipos de soldeo.
Está el MICMAC y el TIC. El MICMAC es un soldeo por arco con alambre o hilo protegido con gas y el TIC es un soldeo por arco protegido con gas y electrodo no consumible. Las soldaduras, al final, bueno, todos sabemos qué es la unión de generalmente dos metales utilizando calor o presión, incluso ambos. Los gases más utilizados en soldadura suelen ser el argón y el CO2. También se utiliza oxígeno, helio, hidrógeno y nitrógeno, pero normalmente son como mezclas terciarias porque añaden propiedades al soldeo. La función de los gases de protección dentro de la soldadura, pues es obviamente la protección porque desplazan el aire cuando tú estás soldando, proporcionan estabilidad al arco y además si se introducen gases activos, parte de las propiedades de esos gases activos se transfiere a los metales que estás soldando. Bien, evitando la formación de escorias, de óxidos, aportando estabilidad. Y finalmente tenemos los gases medicinales. Los gases medicinales más importantes son estos que tenemos aquí. Iríamos desde el oxígeno, por ejemplo, para terapias respiratorias, que todos conocemos. El nitrógeno se utiliza en crioterapia o para crioconservación. El protóxido de nitrógeno es un coayudante en las anestesias. El, el dióxido de carbono se utiliza en operaciones quirúrgicas. La mezcla de óxido nitroso y oxígeno 50-50 es un analgésico. Y el óxido nítrico se utiliza en insuficiencia pulmonar. Cuando hay una insuficiencia pulmonar, se aplica óxido nítrico porque el óxido nítrico lo que hace es activar el riego sanguíneo. Cuando tú activas el riego sanguíneo, la sangre es capaz de asimilar más oxígeno. Entonces ayuda con la insuficiencia pulmonar. Y finalmente os voy a hablar del hidrógeno y de los procesos de descarbonización. Son dos temas que están totalmente en auge. Ahora veréis por qué. Aquí lo que os comentaba al principio de la charla, los diferentes colores del hidrógeno según la fuente de donde provengan. Como veis, aquí tenemos 7. El hidrógeno verde, que es el más limpio, por así decirlo, se obtiene a través de la electrólisis, pero la energía que se utiliza para esta electrólisis proviene de energías renovables. El hidrógeno azul, por ejemplo, es producido a partir de gas natural. El hidrógeno producido así, el CO2 que emite, se captura y puede ser almacenado y luego reutilizado. El hidrógeno turquesa es producido mediante pirólisis del metal fundido. El hidrógeno rosa también se produce por electrólisis del agua, pero la energía que utiliza en este caso es la energía nuclear. ¿Qué pasa con la energía nuclear? Pues bueno, que siempre es polémica. El hidrógeno marrón, que es producido a partir de combustibles fósiles, generalmente por gasificación. El hidrógeno gris, que es producido también a través de gas natural mediante reformado del metano. Y el hidrógeno negro es el mismo que el hidrógeno gris, pero no captura ni las emisiones y además no usa energías renovables. Como os he dicho, se designan con un color, pero no significa que el hidrógeno tenga color. ¿Para qué se utiliza el hidrógeno? Bueno, pues para procesos logísticos sin emisiones, para centros urbanos sin emisiones, ahí tenemos los autobuses que van con hidrógeno, como un combustible alternativo y respetuoso con el medio ambiente en la oxicombustión, como un combustible libre de emisiones para la industria pesada. Estas serían las aplicaciones más importantes del hidrógeno. Y por último, sí que me gustaría comentaros, esto es un proyecto en el que está sumergido completamente desde hace un año, Messer.
El proceso se llama SICAR. Es una unidad especializada dentro de Messer que lo que se dedica es a mitigar el cambio climático. ¿Cómo mitigamos el cambio climático en Messer? Bueno, pues el CO2 todos sabemos que es un gas de efecto invernadero y lo que se encarga Messer es de proporcionar a las empresas que producen CO2 un sistema de captura. Em, el CO2 que comercializa Messer proviene del bioetanol, pero este servicio de captura no solamente se centra en empresas de bioetanol. O sea, todas las empresas que produzcan como desecho gas residual CO2, podemos establecer un sistema de captura. ¿Qué hacemos con ese CO2 que capturamos en las empresas? Lo cogemos, nos lo llevamos, lo purificamos y lo transportamos. Bien para usarlo como CO2 limpio en aplicaciones, por ejemplo, como para la neutralización de aguas residuales que hemos visto, o bien para almacenarlo. Y así evitamos que el CO2 pase a la atmósfera. Y con esto, muchas gracias a todos. No sé si tenéis alguna pregunta o que pueda resolver. No, ¿se imaginaban para toda la cantidad de cosas que sirve el aire, aparte de para darnos la vida, que ya es compleja de por sí, pero en cuanto dejas a los químicos solos, te la lían? Eh, a ver, yo antes de pasar al turno de preguntas, sí que me gustaría que reflexionaran sobre un tema. La cantidad de temas, yo creo que las grandes aplicaciones, excluidas por las sanitarias y la alimenticia, van orientadas a mitigar los efectos de la contaminación, a hacer un sistema económico más circular, más sostenible. Es decir, ya no se plantea a nadie esto de, bueno, hago un proceso y tiro, y bueno, si no me ven, mejor. Y bueno, cumplo la ley y perfectamente bien. Ya veis que no van por ahí los tiros, que los procesos son para reducir emisiones, para evitarlas, para que la cantidad sea menos dañina para el medio ambiente, que es decir, que es para todos. Entonces sí que me gustaría, y ahí es darle un punto a favor, y al fin y al cabo soy del gremio. La industria química está muy, muy, muy concienciada con temas de sostenibilidad y de circularidad. Se sabe que es insostenible nuestro modelo, ¿eh? Entonces, la única manera de poderlo hacer es transformarlo y hacer procesos que dejen de serlo. Y pues hay muchas formas o se están actuando en muchos puntos, pero aquí hemos visto muchos ejemplos que son c- realizados por una empresa y que evidentemente van a tener interés comercial, si no la empresa no los hará. Pero hacia ahí vamos, y que es una llamada al optimismo de que no vamos a un mundo, esa bola, ¿no se acuerdan cuando se puso la Expo, aquella imagen que salía el mundo ardiendo en llamas y que íbamos camino del infierno? Bueno, pues hay mucha gente que piensa que no es algo inexorable y que lo podemos cambiar. Y ahora les animo, venga, preguntas.